tenemos el trabajo de ahora pensar en los municipios, en el nivel más chico de desagregación del territorio, cómo trabajamos eso. El término que se usa para ese trabajo que tenemos que realizar es lo de localización, ¿no? Como el propio nombre dice, lo que vemos planteando es que los ODS pueden servir como un marco de formulación de políticas, porque al tener grandes objetivos dejamos de trabajar solo división de áreas temáticas y pensar la integración entre cada área. Eso es lo que necesita el desarrollo sostenible, pensar un contexto específico y qué impacto tienen cuestiones sociales, ambientales y económicas a la vez. Nos evita siempre a pensar que un problema desde la complejidad no es solo una solución, con lo cual las respuestas tienen que venir de distintas áreas y mundos de conocimiento. Con lo cual planteamos que los ODS pueden servir como un marco de formulación de políticas, no reemplazando los procesos que ya existen, pero sí integrando y ayudando con que sean más integrales. Es pensar que Madrid, Barcelona, algunos municipios de España que vienen trabajando mucho el tema, pero también en Brasil muchos municipios, pero en Paraguay, así también como Nueva York, todos los municipios están haciendo el mismo proceso, pero después cada municipio puede pensar cuál es mi característica, cuáles son mis reales problemas y en qué medida los ODS me ayudan a pensarlos de otra manera. Y ahí, como cuando trabajamos con los municipios, yo siempre trabajamos con qué el municipio puede sacar provecho a los ODS. Como que la agenda no te obliga a nada, con lo cual siempre el ejercicio de pensar qué podemos ganar con eso, qué podemos hacer gestiones más integradas, cómo podemos conectarnos con otras ciudades de igual porte o de mayor porte de otros lugares del mundo. Y de alguna manera, como había comentado Luis, todos los municipios ya realizan acciones que contribuyan al logro de los ODS, con lo cual es una forma de visibilizar lo que ya realizan. Podéis ponerlos en términos de alguna acción que hagan de desarrollo de movilidad urbana, o comentaba el intendente de integración regional para el tratamiento de la basura, un tipo de basura específico. Eso ya contribuye un montón a una serie de metas internacionales. Entonces, ¿cómo visibilizar lo que uno ya hace en el marco internacional? Y todo lo que voy diciendo acá, municipio, podemos pensar en red de municipios, región o región metropolitana. Porque no puedo pensar en cuál es la contribución de mi municipio en el marco de los ODS, pero podemos pensar en los 15 municipios de esa región, o en caso de otras regiones metropolitanas que venimos trabajando, es como ese conjunto de municipios contribuyen a los ODS, al logro de los objetivos, ¿no? Sí podemos hacer ese paralelo para poder pensar más adelante, como sigamos trabajando, que no solo una meta de un municipio, puede ser una meta de un conjunto de municipios. Ese que creo que hoy arranca una relación con la red, que podemos seguir trabajando para poder un día llegar a tener por ahí una secuencia de metas de la red de municipios. Las contribuciones de los ODS, ¿no? Para un municipio, eso venimos construyendo a lo largo de los tiempos que venimos trabajando. Justo hace un par de meses estuve en Villegas con el equipo de planificación. Me dijeron que semana que viene empieza el trabajo de planificación con los ODS. Vamos a ver. Acá. Como había dicho, al poder pensar la planificación por grandes objetivos, puede ayudar yo me imagino el intendente hacer la gran mirada de su integral de su municipio, más allá de pensar qué hizo la Secretaría de Transporte, qué hizo la Secretaría de Ambiente, pensar en términos del ODS de seguridad alimentaria, cuáles todos los proyectos que están involucrados, cuáles son todas las áreas que vienen trabajando, qué manera ellas están trabajando de forma integrada para lograr grandes objetivos. Y ahí las metas y los indicadores son cuestiones que tienen que venir acompañadas. Y eso sí, es importante que la agenda, más allá de los objetivos, trae una serie de principios y premisas de lo que llamamos de enfoque de derechos, que es no dejar nadie atrás, que es como que el lema más conocido,
pero pensar en que las políticas públicas a nivel local es la forma de concretizar los derechos humanos en el nivel local. Como pensamos en movilidad interna de la ciudad, hablamos mucho de derecho a la ciudad. No solo me sirve, como pensando en la integralidad de derechos humanos, no solo me sirve tener la educación si la salud no funciona. Tengo grandes puestos de salud, pero la movilidad hace con que algunos grupos de la población no acceda bien a la atención primaria. Entonces, cuando pensamos la integralidad de los derechos humanos y el individuo en el centro, el individuo como derecho humano del humano, no en derechos colectivos, pero en ese sentido tenemos que pensar en todos los derechos que componen su derecho humano. Con lo cual la agenda te ayuda como una ayuda de memoria. Hice una política de hábitat, de vivienda. Bueno, ¿en qué medida esa política está contemplando el enfoque de derechos? ¿Hay alguna cuestión específica de género incluida? ¿Hay alguna cuestión de accesibilidad para personas con discapacidad? ¿Hay algunas cuestiones vinculadas a accesibilidad a los centros productivos, centros de salud? Es como una ayuda de memoria para siempre pensar de qué medida las políticas se están realizando tengan la vuelta necesaria para el desarrollo sostenible. Más allá de solo hacer la vinculación con qué ODS, es poder profundizar algunos cambios en las políticas que son importantes y que el municipio es protagonista. Parece traducir la gestión local a los principios es poder también, al poder vincular que una acción que realizo se marque en los ODS, es un lenguaje común con otros municipios del mundo, y la cooperación internacional, como el caso de los suizos también, están hablando todo el tiempo de los ODS. Entonces, para comunicarse con las redes de municipios nacionales, regionales o globales, es el lenguaje en común que tendremos en los próximos años. Incluso hay fuentes de financiamiento, van a venir y pueden trabajar si sabemos comunicarnos en ese lenguaje. En el manual que elaboramos en el Consejo, con la idea que son más de 2.100 municipios, gobiernos locales y más o menos 1.000 municipios en Argentina, era pensar una metodología muy general de cómo un municipio podría implementar los ODS a su realidad. Sabiendo que hay municipios de millones y municipios de 5.000 habitantes, entonces es una metodología bastante amplia y después cada municipio va a poder, con las herramientas disponibles, en qué medida algo le sirve, algo no. La idea es que un municipio, si quiere empezar, mañana ustedes vuelven a sus casas y piensan, bueno, con el intendente queremos implementar la Agenda 2030 en los ODS. El primer paso que sugerimos es la definición de un punto focal local. De la misma manera que en el mundo cada país tiene su punto focal local, que en nuestro caso es el Consejo, en cada provincia hay un organismo que es el punto focal provincial, en cada municipio puede haber un punto focal local, que es un equipo político y técnico que tenga la tarea de mirar la planificación general y hacer la vinculación con los ODS y llevar el proceso adelante. Eso tiene que tener un aval bastante fuerte del intendente porque, como había dicho, para pensar en integralidad no podemos pensar que es un tema de desarrollo social. Los secretarios de desarrollo social se ocupan del tema, no. Es planificación, desarrollo urbano, ambiente, hacienda. Si Hacienda no está sensibilizada, los cheques no se firman, ¿no? Pero entonces tiene que ser un área que tenga una visión integral de la ciudad. Por lo general son áreas de planificación. Por eso estamos hablando con posibles puntos focales locales de acá. El segundo paso que llamamos diagnóstico local no necesariamente es hacer un nuevo diagnóstico, ¿no? Como una época estuvo de moda también financiamiento de procesos diagnósticos. Es un proceso de mirada y un análisis del contexto actual del municipio, como una línea de base para dónde queremos ir. Por lo general, municipios ya tienen, por ahí no formalizados o por ahí no están sistematizados, no están inscritos, pero de alguna manera hay documentos por todos lados, y a veces incluso en la universidad que trabajan, que tienen estudios de algunas partes. Por ahí el momento de juntar todos los documentos que hay de estudios, investigaciones, planificaciones, sistemas de georreferenciamiento, integrarlos y poder mirar qué cantidad de información y qué tipo de información tenemos sobre ese municipio. Vuelvo a decir, si pensamos municipio, podemos pensar en región, podemos pensar en conjunto de los 15 municipios de la red.
teniendo eso en cuenta la realidad local y las necesidades que están presentes, armamos el plan de localización, que pasa como una primera etapa, que es relacionar la planificación local con los ODS. Si algún municipio está empezando a hacer un plan, está empezando a hacer una nueva planificación o revisión de algún plan estratégico, es un momento muy interesante para hacer la vinculación. Porque al momento que yo defino las metas de un plan y defino los indicadores, es el momento que yo puedo relacionarlos con los ODS. Porque la Agenda 2030 no plantea que se pretendan renovar y hacer metas ODS. Son las metas del municipio. Las metas que el municipio ya se establecen como política pública local. Lo que sí nos exige un poco más de esa mirada más integral y de ajustar algunas cuestiones con enfoque de derechos. Pero sería la idea de poder integrar y verse. Y por ahí tener un conjunto de indicadores que estén más claramente relacionados a eso y poder hacer un plan de monitoreo. Pero en el sentido no es distinto lo que el municipio ya realiza o debería realizar. Con lo cual, eso siempre decimos, porque no es un trabajo extra, no a secretaría, sería integrada a todas ellas. Eso, ¿no? A partir del proceso diagnóstico, priorizar los ODS. Ahí muestro más adelante algunos ejemplos. Por ejemplo, en Villegas hicimos un taller con muchos municipios acá en la región, tienen RIL, trabajan con el RIL, no sé cuáles acá trabajan. En que se define cuáles son los grandes ejes estratégicos. Con lo cual, a partir de los ejes estratégicos, ¿qué es una priorización? A partir de una priorización política, se define cuáles son los ejes. Yo sé cuáles ODS son los prioritarios para ese municipio, porque el gobierno nacional tomó los 17 objetivos, pero un municipio puede elegir, mira, la verdad que para nosotros el 11 es nuestro foco, vamos para adelante. Municipio de Vicente López, por ejemplo, arrancó con 9, entendió cuáles son los 9 prioritarios para poder trabajar y sistematizar y por ahí definir alguna meta más específica. Ustedes pueden elegir la forma y qué cantidad y qué intensidad van a trabajar con cada ODS. Pero la idea era hacer una primera priorización y relacionar con los ejes políticos. Y ahí empieza una tarea más técnica, que es más compleja para los municipios, que es la parte de indicadores y las líneas de base y las fichas técnicas, que es algo que podemos seguir trabajando también más adelante. Que es cómo puedo fijar una meta cuantitativa y ella tiene que ser medible. ¿En qué medida yo tengo las herramientas para poder cuantificar y medir esa información? Hay cuestiones básicas que ya estamos acostumbrados a medir, las cuestiones de salud y educación son áreas que históricamente tienen registros, pero ¿cómo miden la cuestión de basura? ¿Cómo miden la cuestión de polución del aire? O algunas cuestiones mucho más técnicas que por ahí ustedes ya tienen algún método de medición, pero por ahí no está acordado entre todos los municipios de la zona. Entonces, la idea el desafío de plantearnos objetivos también nos trae el desafío de ver cómo entonces medimos nuestro desarrollo. Y ese es todo un trabajo que hay que hacer. Y si cada municipio hace de una manera, ahí tenemos el problema que no son comparables. Entonces, tal vez pensar como región qué indicadores de desarrollo son interesantes para ustedes, para esa realidad que Raúl nos presentó como la ciudad pampeana, cuáles son los indicadores de desarrollo de la ciudad pampeana y tener algo en común. Y ahí recomiendo que estén en contacto con la Dirección Provincial de Estadística, que el INDEC viene trabajando bastante venimos trabajando incluso con el INDEC para pensar indicadores municipales, que es un gran problema porque el censo no siempre está segregado a la estructura de municipio que cada uno tiene. Así que es un tema y en todos los países. Comunicamos con compañeros de otros países o de otras regiones. El dato a nivel local es un problema, no solo por el censo, pero porque los municipios por ahí tienen menos práctica de sistematizar, digitalizar e integrar la información. Entonces cada sector, un ciudadano va a cada sector del municipio y llena sus datos. Llena sus datos por todos lados, pero por ahí no hay sistemas integrados de información que integran toda esa información. Entonces, a la hora de generar datos, en el momento de generar datos, ¿cuántos negocios hay? Si no hay nada sistematizado y digitalizado. ¿Cuántos negocios están? Es un dato que el INDEC siempre busca.
de empleo público, ¿no? Acá no sé si, por ejemplo, en Trenquelauquen tienen el empleo público digitalizado, altas y bajas. Entonces es un indicador que muchas veces el INDEC no puede medir en algunas provincias cantidad de empleados públicos, porque cada municipio tiene una forma de mandar el dato, de sistematizar el dato. Es un tema más adelante. Y todo el proceso ese que hablamos, ¿no? De priorizar los ODS, vincularlas con mi planificación, pensar qué políticas públicas tengo que realizar eso, revisar algunas políticas y poder monitorearlas. Es súper importante, que también está presente en la agenda, que tiene que ver con el enfoque de derechos, es la participación. ¿Cómo tenemos estrategias de comunicación y de participación que garantice el enfoque de derechos y vaya sistematizando la información a lo largo del tiempo? ¿En qué medida la población participa del proceso de planificación? ¿O qué medida la sociedad participa, aunque sea presupuesto participativo o que sea de aspectos? O sea, participación ciudadana es una de las propuestas que se refuerza desde la agenda también. Acá traje un ejemplo que trabajamos en Neuquén. En la provincia de Neuquén tenemos como punto focal el Consejo de Planificación y ellos están trabajando con algunos municipios un plan de ordenamiento territorial. Y nos invitaron a pensar con los municipios en qué medida en el diseño del plan de ordenamiento ya podemos vincular los ODS. Entonces vinimos trabajando con ellos algunos conceptos que son comunes de la teoría del plan de ordenamiento y la teoría de los principios de la Agenda 2030, que pensar el territorio como espacio de integralidad, que piensa en las soluciones que integren la ciudad, que piensa en la ciudad como un espacio de relación de derechos y tiene presente la participación. Y fuimos estudiando etapas por etapas que se presupone en un proceso generalizado, ¿no? Un marco general de cómo se realizan el proceso anterior, etapa preparatoria, a etapa diagnóstica, a etapa prospectiva, a formulación del plan. El propio momento que se diseña el plan es el momento muy estratégico también para plantear la vinculación con los ODS, pero la participación, el pensamiento del enfoque de derechos está presente y se puede implementar en todos los otros procesos anteriores. Y acá hicimos un ejercicio con ellos pensando que los productos de un plan de ordenamiento y un producto de localización, que no dejan de ser propios ítems de un ciclo de una política pública común, ya que hablamos con planificadores, ¿no? Cuando defino de las principales acciones para la gestión del territorio, no es distinta de priorizar cuáles ODS se están trabajando. Cuando pienso en los planes y metas en la etapa más prospectiva, no es distinto de pensar qué medidas esas metas están con los ODS. Y cuando armo una cartera de programas que son, entonces, ¿qué acción está en el municipio en el marco de ese programa para realizar sus metas? No es distinto de pensar en el proceso de qué medios de implementación tengo para implementar la Agenda 2030 y los ODS en mi municipio. Acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, Vicente López. También tenía grandes ejes estratégicos, tenía esos 5 ejes. Entonces fuimos estudiando. Vicente López fue el primer municipio que empezamos a trabajar y fue nuestro cobaya para armar el manual incluso. Entonces estuvimos ahí mucho tiempo estudiando qué implicaba cada eje estratégico y qué ODS se relacionaba con cada eje. Es un primer ejercicio bastante interesante para hacer. Siempre tener en cuenta que el municipio ya tenga que tener un primer proceso de tener sus ejes estratégicos. Y a partir de ahí siguió avanzando. Y lo interesante de ellos es que el ODS 11 no fue un ODS prioritario, pero sí es un eje tiene transversal. Está presente en todas las metas, en todos los ejes estratégicos y en alguna medida relaciona con las metas del ODS 11. Junín, acá es un caso que ustedes, acá justo en Trenquelauquen vi que están trabajando con ERRIL también.
Porque RIL implica definir grandes objetivos. Entonces eso puede ser ya un punto de partida para poder trabajar. En Villegas estamos trabajando así, a partir de RIL, que definían grandes objetivos, grandes áreas de trabajo, para hacer la primera priorización de los ODS. Ahí claramente hay que ver qué implica Junín Saludable. Implicaba montones de principios y acciones en cual el equipo de Junín fue estudiando cuáles ODS se vinculaban con esos. Godoy Cruz, en Mendoza, la provincia de Mendoza tiene una ley provincial de ordenamiento territorial que obliga, que establece la obligación de que cada municipio implemente también su plan de ordenamiento. Entonces cada área de cada municipio tiene un área de planificación responsable por armar un plan de ordenamiento territorial. Y ahí también estuvimos trabajando con ellos, y justo en la ley 8051, que en el marco del plan de ordenamiento territorial, Godoy Cruz había pensado en vinculación de sus ejes estratégicos con los ODS en el marco de su plan de desarrollo. Y ahí acá es una forma interesante de mostrarlo, ¿no? Ese eje se vinculaba con estos ODS. Lo que para mí está bien, es como interesante visualizar, pero el desafío de la integralidad nos desafía a pensar en términos de desarrollo humano, en qué medida la ODS 11 también tiene que tocar las acciones de desarrollo humano, ¿no? Es como este tipo de gráfico ayuda a priorizar, pero después tenemos siempre hacer el ejercicio anterior a eso. Y bueno, era eso la idea de poder pensar cómo municipios están trabajando y cómo había pensado, más allá que un municipio que a partir de ahora ustedes, como un municipio quiera pensar cómo trabajar con los ODS, la invitación que hicimos cuando conocimos ahí al equipo a Raúl, el equipo del Colegio de Arquitectos y la red, es como red, cómo puede pensarse como generadora de contribución para los ODS.